Perfecto, Anabel Hernández, así lo dejamos. Estás en un lugar del mundo y estás precisamente por motivos de que hay una persecución en tu contra, porque has sido valiente, porque has denunciado y alguien ha metido las manos, alguna organización de mujeres, Anabel Hernández, es importante saberlo, te ha defendido o ha luchado por tu causa. Bueno, debo decir que esta organización CIMAC, desde un inicio de los acosos que comencé a sufrir por parte de los jefes policíacos de la Policía Federal en 2008, desde 2008 siempre me han apoyado y han estado atentos a mi caso y lo han incluido en sus informes anuales, así que sí, en ese sentido esta organización ha sido solidaria conmigo. ¿Cuál es esta organización, Anabel Hernández? Es una organización que se encarga de atender temas de libertad de expresión y específicamente relacionados al tema de la condición de las mujeres periodistas en México. ¿Es una organización internacional? No, es una organización mexicana. Mexicana, y sí te ha estado apoyando. Tú has sido Es correcto. ¿Has sido víctima, Anabel Hernández, de este acoso por parte de un personaje, por ejemplo, que ya se encuentra el día de hoy en Estados Unidos detenido, un personaje de alto nivel, Genaro García Luna? Ese es el tamaño de tu persecutor. Bueno, yo he explicado en una colaboración que hice la semana pasada en la agencia internacional Deutsche Welle, que es donde yo colaboro semanalmente escribiendo una columna desde hace ya varios meses, una columna que se traduce en diversas partes del mundo, en diversos idiomas. Y lo que yo compartí en esta columna es un poco de esta experiencia personal que yo he vivido como mujer mexicana, independientemente incluso de mi rol como periodista. Y yo mencionaba en solidaridad a esta marcha histórica que se realizó ayer, el domingo, y a este paro nacional de mujeres que hubo histórico el día de ayer, 9 de marzo. Sí. Yo me sumaba a esta causa y decía que bueno, yo en particular como mujer siempre he vivido de uno u otro modo la violencia. Yo explicaba que es muy difícil, y estoy segura, muy difícil, de que alguna mujer en México pueda decir que en algún momento de su vida, ya sea de niña o de adolescente o de mujer o de anciana, no ha sufrido algún tipo de violencia, ya sea de algún tipo de connotación sexual, ya sea de algún tipo de connotación de discriminación por el mismo hecho de ser mujer. Y yo en particular, como muchas otras mujeres en México, he sufrido en un u otro momento de mi vida este tipo de circunstancia, independientemente de lo que ya después sufrí como periodista. Por ejemplo, yo soy madre soltera. Sí. Cuando era madre soltera y tenía 25, 26 años y quería rentar la primera casa para vivir yo y mi hija, yo soltera, ¿no? El propietario de la casa no me la rentó. La casa que yo quería habitar no me la rentaron porque no estaba casada. Porque estoy segura que si hubiera sido un padre soltero, se lo hubieran rentado sin duda alguna. Uh-huh. El problema era que yo era una mujer joven y era soltera. Y como esto te puedo decir una infinidad de casos. Por ejemplo, el caso del Toalla Gate. Recordarás tú esta investigación que hice a inicios del sexenio de Vicente Fox, que cambió en cierto modo para siempre el modo de rendir cuentas del gobierno y del presidente de la República, que hasta ese momento era intocable, y que yo hice rendir cuentas cuando Vicente Fox era el presidente de la República. Es el día y la fecha que personajes como Federico Arreola, que entonces era un directivo del periódico Milenio, uh-huh, o personajes como el señor Carlos Marín, o como el señor Raimundo Riva Palacio, siguen discutiendo, por ejemplo, incluso en redes sociales, de quién es el mérito de la publicación de la nota, y se echan la bolita entre ellos, y ninguno menciona que el único mérito es mío, porque es una investigación que yo hice, sin ninguna autorización de ellos, sin ninguna iniciativa de ellos. Fue una investigación que yo como periodista hice unilateralmente, con mi criterio, con mi imaginación, con mi curiosidad. Cuando llevé esta información al periódico Milenio, estamos hablando de 2001, ninguno de estos personajes quería publicar la historia,
fue también gracias a mi editora, que en ese momento era Georgina Moret, una mujer, una editora del periódico Milenio, que me escuchó mi propuesta, que fue a hablar con los directivos y que presionó también junto conmigo para que esta historia saliera pública. Pero debo decir que el mérito de estos 3 hombres que dirigían el periódico es bastante mínimo en comparación, por supuesto, a mi investigación mía, de mi propiedad, de mi inventiva, y nadie la menciona. ¿Por qué no la mencionan? Porque era una mujer. Misoginia. Después de esto estamos... Misoginia es lo que existe. Absolutamente. Y lo mismo pasé, por ejemplo, en diversas redacciones, ¿no? En los varios medios de comunicación que he trabajado, los más importantes de México, debo decir, donde también sufrí mucho de este tipo de cosas. Claro que mi propio carácter, las propias experiencias de vida que he tenido a lo largo del tiempo me han permitido que yo nunca he permitido que nadie intente o apropiarse de mi trabajo o apropiarse de mi persona en ningún sentido posible. Sin embargo, entiendo que es una lucha que uno tiene que estar dando todos los días. Después tenemos el tema de, ya como periodista de investigación con cierto prestigio, pues tuve este acoso infame por este grupo de policías corruptos, la gran mayoría hombres, porque estamos hablando de este grupo de policías liderado por el señor Genaro García Luna, que entonces era secretario de Seguridad Pública Federal, Luis Cárdenas Palomino, Armando Espinosa Benito, Ramón Pequeño, Facundo Rosas y todos estos grupos de policías corruptos, que cuando, de acuerdo a la información que yo tuve de una fuente de información directa que trabajaba con ellos, los comentarios que ellos hacían cuando estaban planeando mi homicidio eran comentarios ofensivos y despectivos, no solo por mis investigaciones, sino porque quien los estaba descubriendo ante el mundo, quien los estaba desnudando ante el mundo como policías corruptos, era una mujer. Y eso para ellos era una cosa absolutamente imposible de aceptar. Esto quiere decir, Anabel Hernández, que has tenido que navegar en aguas turbulentas, contracorriente, porque tus propios directores, tus propios editores se negaban a darle el crédito y el reconocimiento a una mujer, porque seguramente se sentían humillados, menospreciados, sin valor, porque tú lograbas una investigación que difícilmente ellos hubieran tenido los arrestos o los pantalones siquiera para iniciarla. Y las cosas no han cambiado, porque estás hablando del 2001 y las cosas al parecer no han cambiado, Anabel. Pues no, yo la verdad no me atrevería yo a decir porque si sentían menos o más, la verdad yo no puedo meterme en la cabeza de estas personas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en su mezquindad no han dado, nunca hablan del crédito que tuvo esta periodista yo al hacer este tipo de investigaciones. Y así te puedo decir una serie de casos de investigaciones donde eran habitualmente los jefes quienes intentan pararse el cuello con las investigaciones que hacemos las periodistas, porque pues son abusivos. Quien tiene por desgracia el poder son abusivos, y por desgracia hay muchas mujeres periodistas y no periodistas que permiten que los hombres tengan este tipo de actitudes, ¿no? Y sé que tal vez esta sea la parte tal vez un poco más polémica de este tema, pero también es cierto que hay muchas mujeres, ya hay periodistas o no periodistas que utilizan su particularidad de ser mujer para avanzar y tener favores, ¿no? De una manera abusiva, que no siempre corresponden a su mérito propio, ¿no? A su esfuerzo intelectual, y esto también va en detrimento de las otras mujeres. Entonces, por desgracia, estamos hablando que esta situación de violencia contra las mujeres, generalizada, no solo contra periodistas, sino generalizada, estamos hablando que es un síntoma de una decadencia global que se está viviendo en el mundo, pero muy particularmente en México, porque parece que esta violencia es generalizada, no conoce límites, todo es impune en México,
y por supuesto las mujeres en este contexto somos mucho más vulnerables, las mujeres y los niños, sin duda alguna. Sí, sin duda, las mujeres, los niños y los ancianitos que han sido vulnerados. Anabel Hernández, te quiero preguntar, y tú dime si quieres y puedes responder, sobre la declaración que hace ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a esta marcha, el paro del día 9. Él dice: hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la cuarta transformación de la vida pública del país. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte. ¿Qué opinión te merece? Si quieres y puedes dar la opinión. Mira, a mí me parece que el presidente en este tipo de cosas se equivoca siquiera al dar algún tipo de opinión personal, porque me parece que lo que a él le corresponde es ser un árbitro imparcial en primera instancia de este tipo de manifestaciones, y en segundo lugar es un presidente que debe proveer verdad y justicia a las mujeres que han sido masacradas, violentadas, discriminadas por décadas en México. Así que me parece que su opinión es absolutamente desafortunada. Además, es un comentario que hace totalmente equivocado, porque lo único cierto y claro, y no está a discusión, es el nivel de violencia brutal que este año en particular se ha vivido contra las bebés, niñas, mujeres y ancianas de este país. Uh-huh. Yo hablaba justamente en este artículo que publiqué en Deutsche Welle de estas dos bebés recién nacidas, una de 11 meses y otra de año y medio, también violentadas sexualmente por sus propios padres, progenitores, sus propios padres, hombres me refiero, y les costó la vida a estas bebés. ¿Qué decir de la pequeña Fátima, una niña de 7 años, o qué decir de la muchacha, de esta joven mujer Abril, o qué decir de tantas otras que han muerto violentamente en este país? Esos son hechos, no son opiniones, no son cosas de conservadurismo o no conservadurismo, son hechos, y que el presidente no puede tapar con un dedo. Más bien lo que debe hacer es proveer justicia en vez de estarse pronunciando en manifestaciones que no tienen nada que ver con él, tienen que ver con la violencia que existe en México y que su gobierno y tantos otros gobiernos estatales no están siendo capaces de contener. Sí, tienes mucha razón, Anabel, son hechos. Aquí no hay conservadurismo, no hay derecha, no hay homicidios de derecha ni de izquierda, hay homicidios, hay hechos. Eso por desgracia, lo único claro y brutalmente democrático que existe en México es esta violencia contra las mujeres. Recordarás también, por ejemplo, el caso de estas jóvenes mujeres del Colegio Cumbres de Cancún, mujeres ahora de clase, pues se entiende media alta, porque sí, son colegios muy costosos, ¿no? Pagar, dirigidos por los Legionarios de Cristo. Bueno, estas mujeres denuncian que también cuando eran pequeñas, cuando eran niñas, fueron violentadas sexualmente, decenas de ellas en este colegio, y hasta el momento no tienen justicia. Entonces estamos hablando de que sí, son desde bebés de clase media-baja, niñas totalmente vulnerables como Fátima, ¿no? Mujeres de clase media, como esta muchacha Abril, mujeres de clase alta, como estas chicas, mujeres jóvenes del Instituto Cumbres. El punto es que esta violencia es absoluta democrática, no importa la edad, no importa la posición social, política o cultural, o económica de las víctimas. Esta violencia contra las mujeres, contra el sexo femenino en México, es absolutamente horizontal, que debe llamar la atención a los políticos, sean hombres y mujeres, porque habría que decir que, por ejemplo, la propia jefa de gobierno del Distrito Federal es una mujer, Claudia Sheinbaum, y sí, no es que ella haya sido muy solidaria con el sexo femenino en la ciudad. Recordarás que el año pasado, cuando ya se veía el aumento de esta violencia, justamente en agosto de 2019,
cuando hubo este grupo de policías de la Ciudad de México que abusaron, que violentaron a una joven ahí en la Ciudad de México, en vez de que la jefa de gobierno se pusiera del lado de la víctima y le proveyera de todas las posibilidades para que ella pudiera dar su testimonio y para que se pudieran rescatar las pruebas biológicas que dieran con los responsables, en vez de hacer esto, se puso a proteger a los policías y ninguno está en la cárcel. Así es. Ninguno. Sí. Entonces estamos hablando de que por desgracia, bueno, no solo es el presidente masculino, ¿no? Él, Andrés Manuel López Obrador, también son jefas de gobierno como Claudia Sheinbaum o otros gobernadores de diferentes sexos. El tema es que pareciera que el poder en México, los que ostentan el poder en México, sean hombres o mujeres, son absolutamente insensibles a esta brutalidad que están viviendo los seres humanos de sexo femenino en México, y me parece que esto debe de terminar. Debe de terminar, Anabel, sin duda, y me parece que este movimiento del día 8 y del día 9, tus palabras sirven y ayudan para que los varones comencemos a entender que la mujer es tan importante y es tan paritaria como nosotros. No se puede entender al hombre sin la mujer y a la mujer sin el hombre, y debemos de tener igualdad de derechos, de oportunidades y de beneficios en todos los aspectos. Quiero agradecerte, Anabel Hernández, que nos hayas tomado la llamada. Desde luego, como siempre, nuestra solidaridad, porque eres una mujer valiente, una mujer que ha arriesgado su vida para que nosotros tengamos la información siempre oportuna, y que las autoridades pues ya tienen por lo menos a Genaro García Luna, ya está en Nueva York sujeto a un proceso, más los que se vengan por delante. También te quiero decir, Anabel, que te están mandando un saludo en nuestras redes, nos están pidiendo que te felicitemos, que te mandemos un saludo, que eres una mujer valiente y que ojalá, dicen, haya Anabel Hernández para muchísimos, muchísimos años más. Es lo que te dicen, Anabel. Las mujeres mexicanas tenemos un ADN que nos inclina a ser valientes. Esas somos las mujeres mexicanas. Esas son las mujeres mexicanas. Anabel, un abrazo. Un abrazo, gracias.